Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Gamboa, participante del curso preparatorio de penal de la Universidad Santo Tomás. En esta ocasión venimos a hablar acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto va acerca sobre un mapa conceptual que desarrollé en Prezi. Entonces, para empezar con el tema, tenemos que precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las principales instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y de organizaciones de los Estados americanos. Tiene distintas funciones, pero la primordial en su capacidad contenciosa y jurisdiccional, ya que puede emitir sentencias obligatorias para todos los estados que hacen parte. Entonces, esto consiste en un sistema regional americano de protección de los derechos humanos, el cual está constituido por, primero, la Organización de los Estados, OEA, creada en 1948 y con sede en Washington, cuyo objetivo fundamental es destacar la búsqueda de la paz y la seguridad en la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos fundamentales o impulsar el desarrollo social, económico e interpretar y aplicar las convenciones a las cuales están adheridos estos tratados. Bueno, a partir de ahí la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en 1948. Esto fue en la novena conferencia en nuestro país, fue realizada en Bogotá. Esta no tuvo un carácter vinculante, pero adquirió una importancia bastante grande a partir del sistema de protección que se creó en ese momento. Conocida aparte por el Pacto de San José, que fue elaborada en 1969 hasta la fecha actual, estados que fueron ratificados como, entre algunos, Argentina, Barbosa, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, entre muchos más. El protocolo como tal de la Convención sobre los Derechos relativos a la abolición de la pena de muerte, esta fue hecha en 1990, y otros instrumentos específicos aparte de ese que fue creado 5 años atrás en el 85 fue la de prevención y sancionar sobre la tortura, otra de 1994 sobre la desaparición forzada en personas y para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, estas dos últimas en el año 94. Dicha convención fue creada para la eliminación de formas de discriminación contra las personas de discapacidad. Esta ya fue un poco más adelante, en 1999. Y esta institución notoria de la OEA encaminada a proteger los derechos humanos y de la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión Americana de Derechos Humanos, hay que precisarlo, que nació en 1959 y está formada por 7 expertos independientes. Como objetivo principal es que todos los estados de la OEA estén sujetos a las competencias de la Comisión para que los estados que son parte en ningún instrumento de los derechos humanos y la Comisión utilizando la declaración, estos deberes puedan ser para el hombre aplicables dentro de su jurisdicción. Además, la Comisión se encarga de recibir quejas individuales o estatales sobre violaciones de derechos y fomenta los derechos a través de distintos mecanismos como la adopción de normas, la creación de informes o asistencias técnicas de los estados. Las comunicaciones individuales sobre las vulneraciones de derechos humanos pueden presentarse tanto por las víctimas directas como por sus representantes que están inscritos a una ONG, la cual debe cumplir una serie de requisitos de admisibilidad. Sin embargo, la decisión de la Comisión no son vinculantes, sino que se convierten en recomendaciones en el caso del Estado para que repare el daño a sus víctimas y la Comisión pueda llevar el caso a la Corte, cuyas decisiones tienen un carácter vinculante. También se ha establecido que la Comisión entró en vigor en el año 1979, el 22 de mayo. Los estados partes para la Convención eligieron los primeros jueces que se reunieron por primera vez el 29 y 30 de junio del mismo año. La Corte aparte se compone por 7 jueces naturales de los estados miembros de la OEA
que tienen un mandato de 6 años y pueden ser reelegidos este mismo periodo de tiempo futuro. La propia Corte ha autodefinido como una institución judicial y autónoma y que como el órgano con mayor poder para asegurar la aplicación de la Convención. Aparte también encontramos los instrumentos que rigen el organismo, los cuales son el estatuto, su reglamento y la convención. Además, la Corte tiene 3 funciones principales, que esto es muy importante: la consultiva, la cautelar y contenciosa o jurisdiccional. En cuanto a la función consultiva, que fue la primera, la legislación activa es muy amplia. A pesar de ser una institución convencional, cualquier Estado miembro de la OEA, incluso no ratificado en la Convención, puede pedir asesoramiento. Por otra parte, además, y según la Convención, la Corte puede transmitir opiniones sobre interpretación de instrumentos jurídicos y otros tratados de derechos humanos. La Corte también ha elaborado informes, observaciones sobre el grado de compatibilidad existente entre los instrumentos de protección de derechos humanos y las leyes internas de los Estados miembros de la OEA. Esta función puede desarrollarse a partir de los Estados o por iniciativa propia. Respecto a las competencias cautelares, la Convención establece la posibilidad de que la Corte adopte las medidas provisionales que considera adecuado en los casos estudiados. En los asuntos que no esté bajo su conocimiento, puede actuar a petición de la Comisión, teniendo 2 condiciones básicas para que la Corte pueda llevar a cabo esta función. Primero, el Estado en el que se dicte las medidas provisionales ha de ser parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos y tiene que haber aceptado la competencia de la Corte. Ahora bien, la competencia jurisdiccional es una de las más importantes porque permite dictar sentencias de obligatorio cumplimiento para los Estados partes, es decir, que son vinculantes, y la Corte puede decidir si un Estado es responsable de haber vulnerado derechos plasmados dentro de la Convención, los cuales fueron ratificados. Además, la Corte puede ser remitidos por la Comisión o presentado por los Estados. A diferencia del sistema europeo de protección de los derechos humanos, los individuos no pueden acudir directamente a la Corte, sino sus jurisdicciones se circunscriben a los estados que han estado previamente. A día de hoy, estos estados son específicamente Argentina, Barbosa, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Además, la Corte también supervisa el cumplimiento de dichas sentencias. En esta dirección demanda información a los estados sobre medidas materializadas para cumplir con las resoluciones y recoger las observaciones de la Comisión de las Víctimas y sus representantes. A partir de aquí, podrá valorar si el Estado está cumpliendo lo acordado, lo orientado hacia la finalidad de esto. Informará a la Asamblea General sobre la situación de los casos particulares que presentan los Estados hacia la Corte. Ya por último tenemos algunas características generales de la Corte Interamericana, como son los mecanismos jurisdiccionales de los derechos humanos. Como primero tenemos que el presupuesto de actuación se compone de 3. El primero, recurrir ante la Corte no puede ser tomado como una deslealtad al país de origen en ninguna sanción o perjuicio negativo a quien lo haga. Segundo, la defensa de los derechos humanos puede ser entendida como una indefensión del Estado. 3. La gravedad de los delitos investigados no puede fundamentar la vulneración de los derechos reconocidos en la Convención. Y ya para finalizar, hablaremos sobre la naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, la Corte Interamericana no es un tribunal de naturaleza penal, tampoco no es un tribunal de apelaciones de sentencias de los órganos judiciales o arbitrales internos. La Corte Interamericana de Derechos es de carácter supletorio. Teniendo en cuenta esto, adquieren algunas obligaciones que asumen los estados para aceptar las competencias de la Corte, las cuales serían respetar los derechos y libertades reconocidas por la Convención, respetar los derechos y garantías
de personas que se encuentran bajo su jurisdicción, adecuar el ordenamiento jurídico, es decir, sentencias y leyes que vayan encaminadas hacia la acción de los poderes públicos con el fin de garantizar la manera más efectiva de dichos derechos. Cuarto, tomar medidas de prevención que eviten violaciones de derechos humanos. Quinto, cuando proceda a reponer el derecho vulnerado y reparar los daños producidos y en su caso pagar indemnizaciones. Y sexto, las violaciones de derechos humanos pueden ser sancionados responsablemente a los estados. También participar en procedimientos iniciados en su contra de la Comisión y la Corte y asumir obligaciones que deriven de ellos. Responder por las actuaciones de sus subordinados. Evitar sanciones de la impunidad. La responsabilidad del Estado no se limita a la actuación o omisión de funcionarios o agentes, sino que también puede originarse en actuaciones de particulares. Los estados quienes asumen la responsabilidad por cumplimiento de las disposiciones de las convenciones antirregionales o federales y responsabilizan a los estados subsistentes con que la independencia de cambios de gobierno o su actitud a la normativa. En la última parte, en un apartado, se agrega una sentencia, la cual es muy importante, la cual tiene excepciones preliminares de fondo y reparaciones. Listo.